8 meses después de mudarme forzosamente a la cabaña, mi vida había cambiado de maneras que jamás podría haber imaginado en mis pesadillas más salvajes. Había vendido finalmente los derechos minerales a la compañía minera más confiable y establecida por $22 millones, después de una negociación extremadamente cuidadosa que me aseguró también regalías sustanciales de por vida de todas las extracciones futuras. Pero mantuve mi estilo de vida aparentemente simple, al menos en apariencia pública. Seguía viviendo oficialmente en la cabaña, aunque ahora tenía electricidad moderna y agua corriente instaladas muy discretamente por técnicos que trabajaron durante las noches. Por fuera, el lugar continuaba luciendo deteriorado e inhabitable, exactamente como Sofía esperaba que permaneciera, pero por dentro había realizado mejoras sutiles pero extraordinariamente significativas para mi comodidad personal. Mi abogado, el señor Peterson, había estructurado meticulosamente todo de manera que el dinero estuviera completamente protegido, diversificado inteligentemente, e inaccesible para cualquiera excepto yo. Tenía suficiente dinero para vivir lujosamente por el resto de mi vida y suficiente para dejar una herencia sustancial. Pero más importante que la seguridad financiera era la sensación poderosa de control absoluto que había recuperado sobre mi propia existencia. Mientras tanto, había estado observando pacientemente la progresión completamente predecible de la vida de Sofía. Mis fuentes de información confidenciales en el pueblo se habían vuelto considerablemente más confiables y detalladas a medida que la gente comenzó a verme con genuina simpatía. La pobre mujer mayor abandonada cruelmente por su hija malvada. Lo que escuchaba era exactamente lo que había esperado estratégicamente, pero aún me sorprendía la velocidad vertiginosa de la autodestrucción financiera de Sofía. Ha vendido 4 de los 6 automóviles de lujo que compró impulsivamente, me informó confidencialmente la señora López durante uno de nuestros encuentros aparentemente casuales en el supermercado, y canceló completamente ese viaje extravagante a Europa que había estado planeando obsesivamente durante meses. ¿En serio?, pregunté, fingiendo sorpresa genuina mientras seleccionaba cuidadosamente productos básicos. Mi cuñada trabaja como gerente en el banco principal, continuó en voz baja conspiradora. Dice que Sofía ha estado allí prácticamente todos los días tratando desesperadamente de conseguir más préstamos sustanciales. Aparentemente ya debe más de $500,000 y aumentando. $500,000 en deudas acumuladas en solamente 8 meses. El ritmo de autodestrucción financiera de Sofía era incluso considerablemente más acelerado de lo que había calculado en mis estimaciones más pesimistas. Pero lo que realmente me confirmó que su mundo aparentemente perfecto se estaba desmoronando completamente fue cuando la vi inesperadamente en la farmacia un martes por la tarde. Se veía dramáticamente diferente. Su cabello, que siempre había mantenido perfectamente arreglado por estilistas profesionales, estaba visiblemente descuidado y sin brillo. Su ropa, aunque todavía cara, se veía arrugada e inadecuadamente combinada. Pero lo más revelador y patético eran sus ojos. Tenían la mirada desesperada y haunted de alguien que finalmente se estaba dando cuenta de las consecuencias devastadoras de sus acciones impulsivas. Estaba comprando múltiples medicamentos para la ansiedad y pastillas fuertes para dormir, hablando en voz baja pero urgente con el farmacéutico sobre si su seguro médico cubriría los costos adicionales. Esa noche, mientras cenaba tranquilamente en mi cabaña ahora secretamente lujosa, recibí exactamente la llamada telefónica que había estado esperando pacientemente durante meses. «Mamá». La voz de Sofía sonaba pequeña, vulnerable, quebrada de una manera que no había escuchado desde que era una niña pequeña asustada. «Hola, Sofía», respondí con calma controlada. «Mamá, necesito desesperadamente hablar contigo sobre algo extremadamente importante. ¿Puedo visitarte? ¿Puedo venir ahora mismo?» Miré pensativamente por la ventana hacia la oscuridad completa del bosque, sintiendo una calma extraña pero poderosa. «Por supuesto. ¿Cuándo exactamente?» «Ahora mismo, si es posible. Es absolutamente urgente y no puede esperar. Está perfectamente bien. Ya sabes exactamente dónde encontrarme». Una hora después escuché el sonido ya familiar de su automóvil acercándose lentamente por el sendero de tierra, pero cuando salí al porche,
Vi inmediatamente que ya no era el BMW rojo brillante y ostentoso. Era un sedán usado y desgastado, probablemente de 15 años de antigüedad con múltiples abolladuras visibles. Sofía salió del automóvil muy lentamente, como si cada movimiento individual le costara un esfuerzo físico tremendo. Cuando se acercó gradualmente a la luz del porche, pude ver claramente que había estado llorando intensamente durante mucho tiempo. Mamá, comenzó con su voz completamente quebrada, he cometido errores absolutamente terribles. Errores que podrían arruinar mi vida para siempre. No respondí inmediatamente. Simplemente me quedé allí observándola cuidadosamente, recordando vívidamente todas las veces que había venido a mí con problemas cuando era más joven, y cómo esas visitas habían cesado abruptamente cuando se casó y decidió arrogantemente que ya no me necesitaba para absolutamente nada. ¿Quieres entrar?, pregunté finalmente con neutralidad controlada. Asintió desesperadamente, y la guié adentro de la cabaña. Había preparado té anticipadamente, como si hubiera sabido instintivamente que esta conversación crucial estaba finalmente llegando. Sofía se sentó cautelosamente en la silla que había colocado específicamente para visitas, mirando a su alrededor con ojos que parecían ver el lugar por primera vez. Realmente no es tan deplorable como había pensado inicialmente, murmuró con sorpresa genuina. Has logrado hacer mejoras significativas. He hecho exactamente lo que he podido con los recursos limitados disponibles. Se quedó en silencio durante un momento extremadamente largo, retorciendo nerviosamente sus manos en su regazo. Finalmente levantó la vista hacia mí con ojos completamente rojos. Mamá, estoy en problemas serios. Problemas financieros que podrían destruir completamente mi futuro. ¿Qué tipo específico de problemas? Dinero. Debo cantidades masivas de dinero, considerablemente más de lo que puedo pagar razonablemente. ¿Cuánto exactamente? $800,000. Su voz era apenas un susurro aterrorizado. Pensé ingenuamente que tenía más tiempo disponible. Pensé estúpidamente que el dinero de papá duraría prácticamente para siempre, pero hice inversiones absolutamente estúpidas. Compré impulsivamente, gasté sin pensar en las consecuencias. La miré fijamente, esta mujer que había sido mi bebé indefenso, mi pequeña niña adorable, y que se había transformado gradualmente en alguien que apenas reconocía. Pero ahora, sentada en mi cabaña humilde, despojada completamente de toda su arrogancia anterior, podía ver un destello tenue de la niña inocente que solía ser. ¿Y qué quieres específicamente que haga yo?, pregunté con suavidad deliberada. Necesito desesperadamente tu ayuda, mamá. Sé perfectamente que no me lo merezco en absoluto. Sé que fui absolutamente horrible contigo de maneras imperdonables, pero eres literalmente la única familia que tengo en el mundo. Las lágrimas comenzaron a caer abundantemente por sus mejillas, y por un momento mi corazón maternal se ablandó ligeramente. Esta seguía siendo mi hija, después de todo, la niña que había criado con amor incondicional, que había amado sin reservas, sin importar cuánto dolor emocional me hubiera causado. Sofía, dije con calma controlada, hace exactamente 8 meses me dijiste que fuera a vivir con las ratas. Me llamaste vieja inútil, me humillaste públicamente frente a la memoria de tu padre muerto, y me echaste brutalmente de la única casa que había conocido como hogar durante décadas. Lo sé, mamá, lo sé perfectamente, y me arrepiento más de lo que las palabras pueden expresar jamás. Me quitaste sistemáticamente mis fotografías familiares más preciadas, mi ropa personal, incluso el juego de porcelana de mi madre difunta. Dijiste cruelmente que yo nunca había contribuido con nada significativo, que siempre había sido una carga económica y emocional constante. Cada palabra que pronunciaba era como una bofetada emocional directa para ella. Podía verlo vívidamente en su rostro devastado, la forma en que se encogía físicamente con cada recordatorio específico de su crueldad calculada. Y ahora, continué implacablemente, vienes aquí a esta cabaña que considerabas completamente indigna de ti, pidiéndome ayuda financiera. Dime honestamente, Sofía, ¿qué ha cambiado fundamentalmente? ¿De repente soy una buena madre porque necesitas dinero desesperadamente? No, mamá, definitivamente no es eso en absoluto, protestó. Me he dado cuenta completamente de lo que hice. He tenido meses de tiempo para pensar profundamente,
para reflexionar sobre cómo traté a la única persona que siempre me amó completamente sin condiciones. Sus palabras sonaban genuinamente sinceras, y una parte significativa de mí quería creerlas desesperadamente. Pero otra parte, la parte que había sufrido en silencio absoluto durante meses, que había sido humillada públicamente y abandonada, recordaba demasiado vívidamente el dolor devastador. ¿Sabes qué he aprendido viviendo aquí en estas condiciones, Sofía? Le pregunté directamente. He aprendido que puedo sobrevivir completamente sin ti. He aprendido que no necesito la aprobación de absolutamente nadie para tener valor como ser humano. He aprendido que a veces las personas que más nos lastiman son precisamente las que menos merecen nuestro perdón. Mamá, por favor, suplicó desesperadamente, te pagaré religiosamente. Cuando logre resolver mis problemas financieros actuales, te pagaré absolutamente todo lo que me prestes con intereses sustanciales. ¿Con qué dinero me pagarás, Sofía? Según todo lo que he escuchado, has gastado prácticamente toda tu herencia. ¿Qué te hace pensar que podrás pagar deudas de $800,000? Se quedó completamente en silencio porque ambas sabíamos que no tenía absolutamente ninguna respuesta realista. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana, contemplando la oscuridad exterior. Durante meses había imaginado obsesivamente este momento exacto. Había fantaseado con el día en que Sofía vendría arrastrándose de vuelta, rogando desesperadamente por mi ayuda. En mis fantasías más oscuras, había sido despiadadamente dura, cruel, dándole exactamente una probada de su propia medicina amarga. Pero ahora que estaba realmente aquí, viéndola genuinamente quebrada y completamente desesperada, mis sentimientos eran considerablemente más complicados de lo que había esperado. Mamá, su voz era absolutamente suplicante. Ahora entiendo completamente que no tengo ningún derecho a pedirte nada. Pero si no consigo este dinero urgentemente, voy a perder absolutamente todo. La casa, mi práctica legal, mi reputación profesional, todo lo que he construido. Me giré lentamente para mirarla directamente. ¿Y por qué debería importarme eso remotamente, Sofía? Cuando tú tenías absolutamente todo y yo no tenía nada, ¿te importó mi bienestar? ¿Te importó mi supervivencia básica? No, susurró casi inaudiblemente, y me odio profundamente por eso. Me odio por haber sido tan ciega, tan cruel, tan completamente ingrata contigo. Había llegado el momento definitivo de la verdad, el momento crucial en que tenía que decidir exactamente qué tipo de persona quería ser realmente. Podía ser como Sofía había sido conmigo, despiadada, cruel, completamente sin compasión. O podía ser la persona que Ricardo había visto claramente en mí, fuerte e inquebrantable, pero también capaz de misericordia cuando era genuinamente merecida. Sofía, dije finalmente después de una pausa dramática, voy a hacerte una oferta. Una sola oferta definitiva. Sus ojos se iluminaron inmediatamente con esperanza desesperada mezclada con terror. Te ayudaré con tus deudas abrumadoras, pero no como un regalo gratuito, sino como un préstamo con términos extremadamente específicos e innegociables. Cualquier cosa, mamá, respondió instantáneamente. Acepto absolutamente cualquier término que consideres apropiado. Sonreí, pero no era una sonrisa particularmente cálida. Todavía no has escuchado los términos específicos. Me senté cuidadosamente frente a Sofía, observando cómo esperaba mis condiciones con una mezcla evidente de esperanza desesperada y terror absoluto. Durante meses interminables había imaginado este momento exacto, y ahora que finalmente estaba aquí, sentí una calma profunda que no había experimentado en años. Estos son mis términos innegociables. Comencé con voz firme y completamente clara. Te prestaré $1,000,000 para cubrir completamente tus deudas y proporcionarte un margen pequeño pero significativo para empezar de nuevo responsablemente. Mamá, eso es considerablemente más de lo que esperaba o me atrevía a soñar, dijo con gratitud abrumadora. Levanté una mano autoritaria para silenciarla inmediatamente. No he terminado de explicar las condiciones. El préstamo será al 6% de interés anual, a pagarse completamente en 15 años. Eso es considerablemente más generoso que cualquier institución bancaria comercial. Asintió ansiosamente. Acepto completamente. Por supuesto que acepto.
pero hay considerablemente más condiciones específicas. Durante los próximos 10 años trabajarás directamente para mí. Vendrás aquí cada sábado sin excepción y me ayudarás con las tareas de mantenimiento de toda la propiedad, limpieza exhaustiva, jardinería y cualquier otra cosa que necesite, sin quejas, sin excusas, sin excepciones. Vi cómo su expresión cambió ligeramente, procesando las implicaciones, pero asintió determinadamente. Está perfectamente bien, lo acepto completamente. Y cada vez que vengas me hablarás con respeto absoluto. Nada de los comentarios despectivos o condescendientes a los que me acostumbraste durante años. Me tratarás como a la madre que siempre fui incondicionalmente, no como el estorbo que decidiste que era. Sí, mamá, absolutamente sí. Finalmente, dije levantándome y caminando hacia mi escritorio, quiero que escribas una carta extremadamente detallada, una disculpa completa y pública por absolutamente todo lo que me hiciste, no solamente para mí, sino para tu propio crecimiento personal. Y quiero que la leas en voz alta a toda la familia extendida en la próxima reunión navideña. Sofía palideció visiblemente. Mamá, eso es genuinamente humillante. Humillante. La miré directamente a los ojos sin pestañear. ¿Te parece humillante tener que disculparte públicamente por humillar sistemáticamente a tu propia madre? ¿Por echarme brutalmente de mi hogar y esparcir mentiras maliciosas sobre mí a toda la familia? Bajó la mirada completamente avergonzada. No, tienes razón absoluta. Lo haré sin dudarlo. Excelente. Entonces tenemos un acuerdo completo y vinculante. Al día siguiente transferí el dinero completo a su cuenta bancaria. Ver su alivio abrumador cuando finalmente pudo pagar todas sus deudas acumuladas me proporcionó una satisfacción extraña. No porque disfrutara particularmente ayudarla, sino porque había tomado control completo y absoluto de toda la situación. El primer sábado que vino a trabajar, llegó vestida modestamente con jeans desgastados y una camiseta vieja, algo que no la había visto usar en literalmente años. Sin sus ropas diseñadas y su actitud arrogante, se parecía considerablemente más a la hija que recordaba cariñosamente de hace décadas. ¿Qué necesitas específicamente que haga?, preguntó, su tono genuinamente respetuoso por primera vez en años. Necesito que me ayudes a limpiar completamente el cobertizo trasero. Estoy reorganizando y clasificando algunas cosas importantes. Trabajamos en silencio durante la primera hora completa. Podía observar que estaba luchando visiblemente con el trabajo manual, sus manos suaves completamente desacostumbradas a la labor física, pero significativamente no se quejó ni una sola vez. Mamá, dijo finalmente mientras movíamos unas cajas pesadas, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto que puedes. ¿Cómo conseguiste el dinero para prestarme? Honestamente no entiendo cómo pudiste ahorrar tanto viviendo en condiciones tan difíciles. Viviendo siendo pobre, terminé por ella con una sonrisa ligera. Se sonrojó profundamente. No quise expresarlo de esa manera tan insensible. Sonreí genuinamente, pero esta vez no era cruel. Sofía, hay muchas cosas sobre mí que nunca supiste. Muchas cosas importantes que nunca te molestaste en preguntar durante todos estos años. Esa tarde, después de que se marchara, me senté tranquilamente en mi porche secretamente renovado, bebiendo té y observando el bosque que ahora sabía que contenía mi fortuna oculta. Los árboles susurraban suavemente con la brisa tardía, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente en paz conmigo misma. Los meses siguientes establecieron una rutina consistente y saludable. Sofía venía religiosamente cada sábado, trabajaba diligentemente sin quejas, y gradualmente comenzamos a tener conversaciones genuinamente reales. No las interacciones superficiales de años pasados, sino conversaciones honestas y profundas sobre la vida, sobre errores, sobre lo que realmente importaba a largo plazo. Un sábado de otoño particularmente hermoso, mientras rastrillábamos hojas juntas, me sorprendió con una pregunta extremadamente directa. ¿Alguna vez me perdonarás realmente, mamá? ¿Completamente? Me detuve, apoyándome pensativamente en mi rastrillo. Sofía, el perdón genuino no es algo que otorgo o retengo arbitrariamente como un premio. Es algo que sucede naturalmente cuando veo cambios reales y sostenidos. ¿Y los has visto? ¿Cambios reales en mí? La miré cuidadosamente,
Esta mujer de 40 años que había redescubierto la humildad de la manera más difícil posible. Sí, definitivamente los he visto, pero más importante, creo que tú también los has visto en ti misma. Asintió, limpiándose una lágrima que había comenzado a formar. Me avergüenzo tanto de la persona que era. Era tan arrogante, tan cruel, tan completamente egoísta. No te avergüences destructivamente del pasado, Sofía. Úsalo constructivamente para ser una persona mejor en el futuro. La Navidad llegó y con ella la primera reunión familiar desde mi exilio forzoso. Sofía había mantenido fielmente su promesa y escribió una carta completa de 6 páginas, disculpándose no solamente conmigo, sino con toda la familia extendida por las mentiras maliciosas que había esparcido sobre mí. Cuando la leyó en voz alta en la sala de mi hermana Patricia, con toda la familia presente, el silencio fue absolutamente total. Pude ver lágrimas en los ojos de varios parientes que habían creído ciegamente sus historias falsas y me habían dado la espalda cruelmente. Mamá, terminó Sofía mirándome directamente con ojos llenos de lágrimas, no merezco tu perdón, pero espero algún día poder ganarlo a través de mis acciones. Después de la cena, Patricia se me acercó, sus ojos completamente llenos de arrepentimiento genuino. Elena, no puedo creer que fuimos tan increíblemente crédulos. Deberíamos haberte conocido mejor después de tantos años. La gente cree lo que quiere creer, respondí simplemente. Pero lo importante es que ahora conocen la verdad completa. Esa primavera, exactamente un año después de encontrar la llave misteriosa en la cabaña, tomé una decisión extremadamente importante. Había llegado finalmente el momento de revelar mi verdadera situación financiera, pero lo haría completamente a mi manera. Compré una casa absolutamente hermosa en las colinas con vista panorámica al valle donde había crecido. No era ostentosa o vulgar, pero era elegante, espaciosa, cómoda y completamente mía. Cuando Sofía llegó para su sábado habitual de trabajo y encontró la cabaña completamente vacía con una nota dirigiéndola a mi nueva dirección, su shock fue absolutamente completo. Mamá, dijo cuando llegó a mi nueva casa impresionante, ¿qué es todo esto? ¿Cómo es posible? Es mi hogar, respondí simplemente. Mi verdadero hogar. ¿Pero cómo? ¿El dinero que me prestaste? ¿Tu situación financiera? No entiendo nada. Sonreí invitándola a entrar a la cocina espaciosa donde había preparado té en porcelana fina. Sofía, ¿recuerdas la cabaña que pensabas que no valía absolutamente nada? Sí, por supuesto. Resulta que tu padre sabía algo extremadamente importante que ni tú ni yo sabíamos inicialmente. Esa tierra aparentemente inútil contenía derechos minerales extraordinariamente valiosos. Vi cómo procesaba lentamente esta información revolucionaria, cómo su expresión cambiaba gradualmente de confusión total a comprensión y luego a algo que solo puedo describir como asombro mezclado con respeto profundo. ¿Quieres decir que papá sabía esto desde el principio? Tu padre sabía exactamente lo que estaba haciendo con precisión absoluta. Sabía que tú desperdiciarías irresponsablemente el dinero líquido, pero que yo tendría la paciencia y la sabiduría para descubrir el verdadero tesoro que me había dejado. Sofía permaneció completamente en silencio durante mucho tiempo. Finalmente levantó la vista hacia mí con nueva comprensión. Entonces nunca realmente necesitaste mi dinero. Podrías haberme dejado sufrir completamente las consecuencias de mis acciones estúpidas. Sí, definitivamente podría haberlo hecho. ¿Por qué no lo hiciste? Me acerqué a ella y puse suavemente mi mano sobre la suya. Porque a pesar de absolutamente todo lo que pasó, sigues siendo mi hija, y porque creí firmemente que la persona que solía ser todavía existía en algún lugar profundo dentro de ti. Lágrimas comenzaron a caer abundantemente por sus mejillas. No lo merezco en absoluto. Tal vez no, dije suavemente, pero el amor de una madre no siempre se basa en lo que se merece. Ese verano Sofía terminó de pagar su préstamo 5 años antes del plazo acordado originalmente. Había reconstruido completamente su práctica legal con un enfoque totalmente diferente, especializándose en ayudar a familias en crisis financiera. Decía que era su forma personal de retribuir a la comunidad. Mamá, me dijo un sábado mientras trabajábamos juntas en mi nuevo jardín floreciente, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si papá hubiera dividido todo equitativamente desde el principio?
Pensé cuidadosamente en su pregunta mientras plantaba rosas fragantes junto al sendero de entrada. Creo que tu padre nos conocía mejor de lo que nosotras nos conocíamos a nosotras mismas, respondí finalmente. Sabía que yo necesitaba aprender que podía sobrevivir completamente sola, y sabía que tú necesitabas aprender que el dinero sin sabiduría es completamente inútil. ¿Y crees sinceramente que aprendimos nuestras lecciones? Miré a mi hija, ya no la mujer arrogante y cruel que había sido, sino alguien que había descubierto la humildad y la gratitud genuina de la manera más difícil. Pensé en mi propio viaje extraordinario, desde la mujer devastada que había sido expulsada cruelmente de su hogar hasta la mujer independiente y próspera que era ahora. Sí, dije sonriendo mientras el sol dorado de la tarde bañaba mi jardín en luz hermosa. Creo que finalmente aprendimos. Esa noche, mientras estaba sentada tranquilamente en mi terraza observando las luces brillantes del valle abajo, reflexioné sobre el año más extraordinario de mi vida. Había perdido una familia que me daba por sentada y había ganado el respeto genuino de una hija que había aprendido finalmente a valorarme. Mi teléfono sonó suavemente, interrumpiendo mis pensamientos pacíficos. Era Sofía. Mamá, solo quería decirte buenas noches y darte las gracias. ¿Por qué exactamente? Por no rendirte nunca conmigo, por ver algo valioso en mí que yo misma no podía ver. Después de colgar, me quedé sentada en la quietud perfecta de la noche, sintiéndome más completa y satisfecha de lo que me había sentido en décadas. Ricardo había tenido razón absoluta. Yo era considerablemente más fuerte de lo que cualquiera había pensado, incluyéndome a mí misma. Y a veces la mayor victoria no es obtener exactamente lo que quieres, sino descubrir que ya tenías todo lo que realmente necesitabas para ser genuinamente feliz. A veces las pruebas más difíciles de la vida nos revelan nuestra verdadera fortaleza y nos guían hacia nuestro destino real. Si esta historia te ha tocado el corazón, por favor compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que nunca es demasiado tarde para cambiar, crecer y encontrar la redención. Y recuerda siempre que las personas más fuertes no son las que nunca caen, sino las que se levantan cada vez que caen. Mi esposo falleció y mi hija heredó la casa junto con $8 millones. A mí solo me quedó una cabaña abandonada. Entonces me echó de la casa gritando, vete a vivir con las ratas, vieja inútil. Semanas después, lo que descubrí en esa cabaña la dejó completamente devastada. Me alegra tenerte aquí conmigo. Por favor, sigue mi historia hasta el final y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Así sabré hasta dónde ha llegado mi experiencia y tal vez pueda ayudar a otras personas que están pasando por algo similar. Me llamo Elena y tengo 58 años. Durante 32 años creí conocer perfectamente a mi familia. Pensé que el amor familiar y la lealtad eran valores inquebrantables hasta ese día fatídico cuando mi esposo murió y descubrí lo terriblemente equivocada que había estado durante todas esas décadas. La lectura del testamento se realizó en la oficina del abogado Morrison, un hombre mayor y distinguido con gafas que constantemente se deslizaban por su nariz mientras revisaba meticulosamente los documentos legales. Yo estaba sentada en una silla de cuero gastado y agrietado, con las manos nerviosamente entrelazadas sobre mi regazo, luchando contra la ansiedad que me carcomía el estómago. Mi hija Sofía estaba sentada rígidamente a mi lado, vestida con un traje negro extremadamente caro que jamás recordaba haberla visto usar anteriormente. Su postura era tensa y expectante, como un depredador esperando el momento perfecto para atacar a su presa. El abogado Morrison carraspeó solemnemente y anunció: procederé ahora con la lectura oficial de los últimos deseos y testamento de Ricardo Mendoza. Mi corazón comenzó a latir violentamente contra mi pecho. Ricardo y yo habíamos compartido 27 años de matrimonio aparentemente feliz. Juntos habíamos construido pacientemente una vida, un hogar acogedor, un futuro prometedor para nuestra familia. Naturalmente, asumí con total confianza que todo nuestro patrimonio se dividiría equitativamente entre nosotras, o quizás que la mayor parte sería para mí, considerando que Sofía ya había establecido una carrera profesional extremadamente exitosa como arquitecta y ganaba un salario sustancial. A mi querida y devota esposa Elena, leyó Morrison claramente:
y yo inmediatamente me enderecé en mi asiento con renovada esperanza. Le dejo la antigua cabaña ubicada en el sendero de pino verde, junto con absolutamente todo su contenido actual. Fruncí profundamente el ceño, sintiendo una confusión creciente. La cabaña era una estructura vieja, deteriorada y prácticamente inhabitable que Ricardo había heredado de su padre fallecido muchos años atrás. Nunca habíamos invertido tiempo ni dinero en ella porque necesitaba reparaciones extensas y costosas. Morrison continuó implacablemente. A mi amada y talentosa hija Sofía, le dejo la casa familiar completa en la Avenida de los Robles, todas nuestras cuentas bancarias sin excepción, todas las inversiones diversificadas, y la suma total de $8 millones. El mundo entero se detuvo abruptamente. $8 millones. La casa donde había vivido y creado recuerdos durante 27 años completos, todo lo que habíamos construido juntos con tanto amor y sacrificio. Sofía había recibido absolutamente todo nuestro patrimonio, mientras que yo había recibido únicamente una cabaña que literalmente se estaba desmoronando. Debe haber algún error grave, murmuré débilmente, mi voz apenas audible como un susurro desesperado. Sofía se giró lentamente hacia mí con una sonrisa fría que definitivamente no llegaba hasta sus ojos calculadores. No hay ningún error, mamá querida. Papá sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando redactó este testamento. El abogado Morrison me observó con algo que parecía compasión genuina mezclada con incomodidad profesional. Los términos legales son absolutamente claros y específicos, señora Mendoza. Su difunto esposo fue extremadamente meticuloso y específico sobre sus deseos finales. Salimos de la oficina del abogado en un silencio sepulcral que resultaba ensordecedor. El sol brillante de mayo se sentía demasiado intenso, casi cruel contra mi piel. Durante todo el viaje de regreso a casa, Sofía no pronunció una sola palabra, pero podía sentir físicamente su satisfacción emanando de ella como el calor sofocante de un horno industrial. Esa noche, mientras preparaba nuestra cena como había hecho religiosamente durante décadas interminables, Sofía finalmente rompió su silencio. Mamá, necesitamos tener una conversación seria sobre los nuevos arreglos de vivienda. Dejé caer el cuchillo sobre la tabla de madera. ¿Qué tipo de arreglos?, pregunté con creciente alarma. Bueno, dijo con una frialdad que me heló la sangre, esta propiedad es oficialmente mía ahora, y francamente creo que ha llegado el momento de que tengas tu propio espacio independiente. La miré fijamente, buscando desesperadamente alguna señal de que esto era una broma cruel. Sofía, esta ha sido mi casa durante 27 años completos. Aquí construí toda mi vida adulta junto a tu padre. Papá ya no está físicamente aquí, respondió con una frialdad que me cortó como una navaja. Y esta casa es legalmente mía ahora. Tú tienes la cabaña que papá te dejó específicamente. La cabaña no tiene electricidad funcional, Sofía, ni agua corriente, ni calefacción. El techo tiene goteras enormes y las paredes están prácticamente pudriéndose. Se encogió de hombros desinteresadamente, como si mis problemas de supervivencia fueran absolutamente triviales. Entonces tendrás que arreglarla o adaptarte a las circunstancias. Mira, mamá, no quiero que esta situación se vuelva innecesariamente desagradable para ninguna de las dos. Te estoy dando exactamente una semana completa para empacar todas tus pertenencias personales. Me sentí como si una mano invisible me hubiera abofeteado violentamente. Una semana, repetí incrédulamente. Una semana exacta, confirmó, y luego agregó con una sonrisa absolutamente helada. Considera esto como una oportunidad única para desarrollar tu independencia, mamá. Siempre dijiste que querías más tiempo personal para ti misma. Ahora lo tienes. Los siguientes días transcurrieron como un torbellino demoledor de confusión emocional y dolor físico. Empaqué cuidadosamente mis pertenencias más personales, las fotografías familiares que documentaban décadas de recuerdos, la ropa que cabía en 2 maletas desgastadas, algunos libros queridos, joyas sentimentales. Sofía supervisaba cada uno de mis movimientos como un halcón depredador, asegurándose meticulosamente de que no me llevara nada que ella considerara remotamente valioso para el patrimonio.
Eso no te pertenece, me dijo firmemente cuando intenté tomar el juego completo de porcelana fina que mi madre difunta me había regalado como herencia familiar. Eso forma parte integral de los bienes de esta casa ahora. Era de mi madre, Sofía, y representa décadas de historia familiar, protesté débilmente. Y ahora es parte de mi herencia legal, replicó sin mostrar ni una pizca de remordimiento. El último día de mi vida en esa casa. Mientras cargaba pesadamente mis maletas en mi viejo Honda oxidado, Sofía emergió elegantemente de la casa. Llevaba puesto un vestido de diseñador completamente nuevo y joyas brillantes que definitivamente no reconocí como parte de su colección anterior. Espero sinceramente que comprendas que esto no es nada personal contra ti, mamá, declaró con un tono que sugería exactamente lo contrario. Papá obviamente tenía sus razones muy específicas y bien fundamentadas para estructurar su testamento de esta manera particular. ¿Y cuáles imaginas que fueron esas razones misteriosas?, pregunté, mi voz quebrándose ligeramente bajo el peso emocional. Sofía se acercó peligrosamente a mí, y por un momento fugaz pensé que tal vez finalmente mostraría algo de compasión maternal. En cambio, su expresión se endureció hasta convertirse en algo casi irreconocible. Tal vez porque finalmente se dio cuenta de que siempre fuiste una carga económica y emocional constante, siempre dependiendo completamente de él, nunca contribuyendo realmente con nada significativo a esta familia. Quizás quería asegurarse de que yo, que realmente logré hacer algo productivo con mi vida profesional, tuviera exactamente lo que merezco por mis esfuerzos. Sus palabras me atravesaron como balas incendiarias. Sofía, sacrifiqué completamente mi carrera profesional prometedora para criarte con dedicación total. Dejé mi trabajo de ingeniería para convertirme en ama de casa de tiempo completo porque tú y tu padre específicamente lo pidieron y consideraron que era lo mejor para la familia. Nadie te obligó a tomar esas decisiones. Mamá, esas fueron completamente tus elecciones personales y ahora debes vivir con las consecuencias, respondió sin un ápice de gratitud o reconocimiento. Subí temblorosamente al auto, mis manos temblando incontrolablemente. Sofía permaneció plantada en la entrada principal, observando fríamente cómo me alejaba para siempre de la única casa que había conocido como adulta, del único hogar donde había sido verdaderamente feliz. Cuando finalmente llegué a la cabaña abandonada, el sol se estaba poniendo dramáticamente detrás de las montañas. La estructura se veía incluso peor de lo que mis peores recuerdos habían conservado. La pintura se descascaraba en enormes pedazos, había múltiples ventanas completamente rotas, y la escalera del porche se tambaleaba peligrosamente con cada paso que daba. Pero esta ruina era absolutamente todo lo que me quedaba en el mundo. Esa primera noche interminable, acostada sobre el piso de madera podrida con solo una manta vieja y raída, contemplando las estrellas brillantes a través de un agujero enorme en el techo deteriorado, lloré como no había llorado desde que era una niña pequeña. No lloraba solamente por la pérdida devastadora de mi hogar físico, sino por la pérdida aún más dolorosa de la hija que creí conocer y amar incondicionalmente. ¿Cómo habíamos llegado a esta situación tan desesperante? ¿Cómo la bebé que había cargado en mis brazos, la niña que había amado sin condiciones ni reservas, se había transformado en alguien tan despiadadamente cruel e indiferente a mi sufrimiento? Pero mientras las lágrimas se secaban gradualmente en mis mejillas y el bosque silencioso me envolvía en su abrazo nocturno, una pequeña chispa de algo poderoso comenzó a encenderse profundamente en mi pecho. No era ira ciega, todavía no era eso. Era algo mucho más peligroso y poderoso, determinación pura e inquebrantable. Si Sofía pensaba ingenuamente que me rendiría sin luchar, si realmente creía que me quebraría y desaparecería silenciosamente, estaba completamente equivocada sobre el tipo de mujer que había criado. No tenía la menor idea de lo que me esperaba en esa cabaña aparentemente inútil y abandonada. No podía imaginar que mi vida estaba a punto de transformarse de maneras que superarían sus pesadillas más salvajes. Los primeros días en la cabaña fueron indudablemente los más duros y desafiantes de toda mi existencia. Sin electricidad funcional, dependía completamente de velas parpadeantes y una linterna vieja que había descubierto en un cajón polvoriento. Sin agua corriente,
Tenía que caminar penosamente media milla completa hasta un pozo que afortunadamente aún funcionaba, cargando cubetas pesadas que parecían volverse más imposibles de manejar con cada viaje agotador. Mis manos, que habían estado cómodamente acostumbradas a la suavidad de una vida suburbana privilegiada, se llenaron rápidamente de ampollas dolorosas y cortes sangrantes. Pero el sufrimiento físico constante no era absolutamente nada comparado con la agonía emocional que me destrozaba por dentro. El tercer día de mi exilio, mi hermana Patricia me llamó por teléfono. Su voz sonaba extrañamente distante y cautelosa, como si estuviera hablando con una desconocida peligrosa. Elena, ¿es realmente cierto lo que está diciendo Sofía sobre ti?, preguntó con evidente incomodidad. ¿Qué está diciendo exactamente?, pregunté, aunque una parte de mi intuición ya sabía que esto no sería nada bueno. Dice que atacaste físicamente al abogado cuando escuchaste la lectura del testamento, que gritaste histéricamente y creaste una escena vergonzosa porque no te dejaron absolutamente todo el dinero de Ricardo. El teléfono se sintió imposiblemente pesado en mi mano temblorosa. Patricia, eso es completamente y absolutamente falso. Yo jamás haría algo así. También afirma que has estado acosándola constantemente, exigiendo dinero desesperadamente, amenazándola con contratar un abogado agresivo para impugnar legalmente el testamento de Ricardo. Eso es una mentira completa y maliciosa. Mi voz se quebró bajo la tensión emocional. Patricia, soy tu hermana de sangre. Me has conocido durante toda tu vida. Sabes perfectamente que yo nunca sería capaz de comportarme de esa manera tan desesperada. Hubo una pausa larga y dolorosamente incómoda que se sintió como una eternidad. No sé qué pensar honestamente, Elena. Sofía parecía genuinamente alterada y preocupada cuando me llamó ayer. Dijo que tiene miedo real de lo que podría ser capaz de hacer en tu estado emocional actual. Después de colgar el teléfono, me senté en el piso de madera podrida de la cabaña y lloré hasta que físicamente no me quedaron más lágrimas que derramar. Sofía no solamente me había robado mi hogar y mi seguridad financiera, sino que estaba sistemática y deliberadamente destruyendo todas mis otras relaciones familiares y sociales importantes. Al día siguiente, mi cuñada Margaret canceló abruptamente nuestra tradición sagrada de almorzar juntas todos los viernes. Creo que sería mejor si te tomas un tiempo personal para ti misma, Elena, para reflexionar profundamente sobre las cosas y tu comportamiento reciente. Luego fue mi prima querida Carmen, quien había sido prácticamente como una hermana gemela para mí durante décadas. Sofía me dijo que has estado bebiendo alcohol en exceso desde que Ricardo murió trágicamente. Tal vez deberías considerar buscar ayuda profesional para tu problema de alcoholismo. Cada llamada telefónica era una puñalada emocional directamente al corazón. Sofía había construido cuidadosa y meticulosamente una narrativa completamente falsa donde yo era la villana despreciable, la viuda codiciosa y mentalmente inestable que no podía aceptar maduramente que su propio esposo no confiara en ella lo suficiente para dejarle su fortuna. Una semana después de mudarme forzosamente a la cabaña, Sofía apareció inesperadamente en mi puerta. Llegó conduciendo un BMW completamente nuevo, de color rojo brillante y llamativo, usando un abrigo elegante que probablemente había costado más dinero que el valor total de mi automóvil usado. Hola, mamá querida, dijo con una sonrisa absolutamente falsa que no engañaba a nadie. Vine especialmente a verificar cómo te estás adaptando a tu nueva vida independiente. La observé suspicazmente a través de la puerta de malla rota, tratando de procesar mentalmente su presencia inesperada. ¿Qué quieres realmente, Sofía? ¿Acaso no puedo visitar a mi madre sin tener motivos ocultos? Se rió, pero el sonido era hueco y falso. Santo cielo, este lugar realmente es un desastre total, ¿verdad? Observa esas ventanas destrozadas y ese techo que se está literalmente cayendo a pedazos. Dios mío, ¿realmente estás viviendo en estas condiciones deplorables? No tengo absolutamente ninguna otra opción disponible, respondí con dignidad forzada. Bueno, supongo que tendrás que encontrar la manera de hacer que esto funcione de alguna manera, dijo desinteresadamente. Se acercó más y bajó su voz a un tono conspirador. ¿Sabes una cosa, mamá?
He estado teniendo conversaciones muy interesantes con varios miembros de nuestra familia extendida sobre tu comportamiento reciente. Mi estómago se hundió como una piedra. ¿Qué les has estado diciendo exactamente? Solamente la verdad absoluta, que has estado extremadamente amargada y resentida desde la lectura del testamento, que no puedes aceptar maduramente las decisiones finales de papá, que has estado haciendo comentarios muy desagradables y difamatorios sobre mí a cualquiera que quiera escucharte. Eso no es verdad en absoluto y lo sabes perfectamente, protesté débilmente. Se encogió de hombros con indiferencia total. La percepción se convierte en realidad, mamá querida, y la percepción general es que no estás manejando apropiadamente tu proceso de duelo. Entonces se giró elegantemente y comenzó a caminar con confianza de regreso hacia su automóvil lujoso, pero se detuvo y me miró calculadoramente por encima del hombro. Oh, y una cosa más, mamá. Patricia mencionó que podrías estar considerando impugnar legalmente el testamento de papá. Solo para que sepas con total claridad, papá trabajó exclusivamente con el mejor abogado de todo el estado. Todo está herméticamente sellado desde el punto de vista legal. Si intentas cualquier acción legal, solamente terminarás desperdiciando el poco dinero que tienes. Después de que su automóvil desapareció por el sendero polvoriento, me quedé plantada en esa puerta rota durante mucho tiempo, contemplando la realidad brutal de mi situación. No solamente había perdido mi hogar y mi familia, sino que Sofía había sistemáticamente destruido mi reputación social. Esa noche, mientras luchaba desesperadamente para reparar una de las ventanas rotas usando cinta adhesiva y pedazos de cartón, reflexioné profundamente sobre los últimos 27 años de mi vida. ¿Había sido realmente tan terrible madre, tan esposa inadecuada? Recordé vívidamente cuando Sofía tenía 8 años y se enfermó gravemente con neumonía. Había pasado 3 noches consecutivas en el hospital, durmiendo incómodamente en una silla de plástico, sosteniéndole la mano pequeña. Recordé todas las obras teatrales escolares a las que nunca falté, todos los proyectos científicos complicados que ayudé a completar, todas las noches que me quedé despierta esperando ansiosamente a que llegara segura a casa cuando era adolescente rebelde. Recordé vívidamente cuando Ricardo perdió su trabajo en 1998 y yo inmediatamente volví a trabajar como secretaria para mantener financieramente a flote a nuestra familia durante la crisis. Recordé cómo dejé voluntariamente ese trabajo cuando él encontró una posición mejor, porque él insistió que era crucial que hubiera alguien presente en casa para Sofía durante sus años formativos. ¿Habían significado realmente algo todas esas décadas de sacrificio para él? ¿Habían tenido algún valor para Sofía? Aparentemente, absolutamente nada en absoluto. 2 semanas después de mi mudanza forzosa, mi vecino más cercano, el señor Hernández, vino a visitarme inesperadamente. Era un hombre mayor y distinguido que había conocido personalmente a Ricardo durante muchos años de amistad. Elena, dijo respetuosamente, quitándose su gorra desgastada, lamento profundamente lo de Ricardo y lamento aún más lo que está sucediéndote ahora. Gracias, señor Hernández. Su amabilidad significa mucho para mí. He vivido en esta área durante 40 años completos, continuó pensativamente, y conozco el verdadero valor de esta tierra mejor que la mayoría. Tu esposo era un hombre extremadamente inteligente y calculador, muy inteligente. No entendí completamente lo que quería decir en ese momento específico, pero sus palabras misteriosas se quedaron resonando en mi mente durante días. Al final de mi segundo mes viviendo en la cabaña, había perdido 15 libras de peso corporal. Mis manos estaban completamente callosas y ásperas como papel de lija. Mi cabello había perdido todo su brillo natural y líneas nuevas y profundas habían aparecido alrededor de mis ojos cansados. Pero había algo más, algo fundamentalmente diferente. Había desarrollado una dureza interior, una fortaleza que definitivamente no había estado allí antes. Una mañana soleada, mientras barría meticulosamente los escombros acumulados del porche deteriorado, encontré una llave extremadamente extraña, parcialmente enterrada debajo de unas tablas de madera sueltas y podridas. Era completamente diferente a cualquier llave que hubiera visto anteriormente en mi vida, pesada, sólida, con un diseño intrincado y misterioso. La sostuve cuidadosamente bajo la luz brillante del sol matutino,
girándola lentamente entre mis dedos curiosos. ¿Para qué puerta misteriosa podría ser esta llave tan única? En una cabaña que había creído conocer cada rincón y recoveco, había descubierto algo completamente nuevo e inexplorado. Esa noche, mientras las velas parpadeaban dramáticamente a mi alrededor y el bosque crujía misteriosamente en la oscuridad exterior, examiné la llave con mucho más detalle. Tenía grabados pequeños símbolos intrincados que no podía descifrar, y algo en mi intuición me decía que esta definitivamente no era una llave ordinaria de uso doméstico. Por primera vez en meses interminables, sentí algo que no era desesperación pura o tristeza abrumadora. Era curiosidad genuina, y debajo de esa curiosidad había algo aún más peligroso para mis enemigos: esperanza renovada. No sabía entonces que esa pequeña llave de bronce aparentemente insignificante iba a cambiar absolutamente todo en mi vida. No tenía idea de que mi existencia de exilio y sufrimiento estaba a punto de transformarse en algo completamente diferente, algo que le proporcionaría a Sofía una sorpresa devastadora que nunca vio venir. La obsesión con la llave misteriosa me consumió completamente durante los días siguientes. La llevaba constantemente en mi bolsillo mientras realizaba las tareas diarias básicas de supervivencia: recoger leña seca, buscar agua limpia, intentar desesperadamente reparar las goteras constantes del techo. Cada noche, bajo la luz vacilante de las velas, la examinaba obsesivamente, tratando de descifrar su propósito secreto. Los símbolos grabados parecían vagamente familiares, pero no podía ubicar exactamente dónde los había visto anteriormente. Eran pequeños, delicados, como si hubieran sido creados meticulosamente por un artesano maestro extremadamente experto. La llave en sí misma estaba hecha de un metal que definitivamente no parecía bronce común ordinario. El cuarto día después de encontrarla, decidí finalmente inspeccionar la cabaña de manera más sistemática y exhaustiva. Durante todos los meses que había estado viviendo allí, había estado demasiado ocupada luchando desesperadamente por sobrevivir como para explorar realmente cada espacio. Ahora, con la llave como poderosa motivación, comencé a buscar meticulosamente cualquier cerradura, compartimento secreto o escondite que pudiera corresponder exactamente. Empecé mi búsqueda por el sótano, un espacio húmedo, claustrofóbico y completamente lleno de telarañas que había evitado cuidadosamente hasta ese momento. Armada con mi linterna confiable y una determinación renovada que no había sentido en años, bajé lentamente las escaleras de madera que crujían ominosamente bajo mi peso. El sótano resultó ser considerablemente más grande de lo que había esperado, extendiéndose misteriosamente bajo toda la estructura completa de la cabaña. Las paredes estaban hechas de piedra sin pulir y el suelo era tierra compactada. En una esquina oscura había una pila alta de cajas viejas completamente cubiertas de polvo espeso. En otra esquina, herramientas oxidadas colgaban de ganchos oxidados en la pared húmeda. Fue entonces cuando finalmente la vi claramente. Una pequeña puerta de metal empotrada directamente en la pared del fondo, casi completamente oculta detrás de una estantería vieja y aparentemente abandonada. Mi corazón comenzó a latir muchísimo más fuerte mientras me acercaba cautelosamente. La puerta tenía una cerradura pequeña y extremadamente ornamentada con exactamente los mismos símbolos grabados que había visto en mi llave misteriosa. Con manos que temblaban violentamente de expectativa, saqué cuidadosamente la llave de mi bolsillo y la inserté lentamente en la cerradura antigua. Encajó absolutamente perfecta, como si hubiera sido diseñada específicamente para esta cerradura única. El mecanismo giró con un clic suave pero distintivo. A pesar de los años que probablemente había estado herméticamente cerrado, la puerta se abrió sin resistencia, revelando un espacio pequeño pero profundo, como una caja fuerte profesional empotrada directamente en la pared sólida. Dentro del compartimento secreto había un sobre extremadamente grueso de papel manila amarillento y una caja de metal más pequeña pero pesada. Tomé ambos objetos con el máximo cuidado y subí lentamente las escaleras crujientes, mi corazón latiendo con una mezcla intoxicante de expectativa pura y miedo genuino. Una vez arriba, bajo la mejor luz natural que podía conseguir, abrí primero el sobre misterioso con manos temblorosas. Contenía documentos legales extremadamente complejos que al principio no pude entender completamente.
Eran escrituras oficiales de propiedad, mapas topográficos detallados, y papeles oficiales con sellos gubernamentales auténticos. Pero mientras leía más cuidadosa y meticulosamente, usando una lupa que había encontrado en uno de los cajones polvorientos, comencé gradualmente a comprender la magnitud extraordinaria de lo que tenía en mis manos temblorosas. Eran derechos minerales completos, derechos legales de extracción para toda la propiedad masiva donde estaba situada la cabaña, y no solamente para la pequeña parcela que podía ver desde las ventanas, sino para 200 acres completos que se extendían dramáticamente hacia las colinas circundantes. Mi respiración se aceleró peligrosamente mientras continuaba leyendo los documentos oficiales. Según los papeles que databan específicamente de los años 1920, la familia de Ricardo había poseído legalmente los derechos minerales de esta tierra durante generaciones completas. Pero más importante aún, había un informe geológico profesional extremadamente reciente, fechado apenas 2 años antes de la muerte súbita de Ricardo. El informe científico indicaba depósitos significativos de cuarzo de calidad excepcional, así como posibles vetas ricas de piedras semipreciosas extremadamente valiosas. Pero lo que me dejó completamente sin respiración fue la última página oficial. Una oferta formal de compra de una compañía minera establecida por los derechos de extracción exclusivos. $12 millones. La oferta había sido presentada oficialmente 6 meses antes de que Ricardo muriera, pero según una nota manuscrita en el margen, él la había rechazado categóricamente. Esperaré el momento más adecuado, había escrito con su letra familiar y reconocible. Con manos que literalmente temblaban de shock, abrí cuidadosamente la caja de metal más pequeña. Dentro había una carta sellada con mi nombre completo escrito claramente en la letra distintiva de Ricardo. Mi querida y amada Elena, comenzaba la carta, y inmediatamente tuve que parar de leer para secar las lágrimas que habían comenzado a caer sobre el papel valioso. Si estás leyendo estas palabras, significa que finalmente has encontrado lo que específicamente dejé para ti. Espero sinceramente que Sofía no haya sido demasiado cruel durante este proceso, pero conociendo su naturaleza verdadera, probablemente lo fue. Sé perfectamente que te preguntarás por qué estructuré las cosas de esta manera tan aparentemente cruel. Continuaba la carta de manera reveladora. ¿Por qué le di la casa y el dinero líquido a Sofía, mientras que a ti te dejé esta cabaña que superficialmente parece no valer absolutamente nada? La respuesta es más simple de lo que imaginas. Te conozco completamente, Elena. Conozco tu fuerza interior inquebrantable, tu resistencia extraordinaria, tu capacidad única de sobrevivir y prosperar incluso en las circunstancias más imposiblemente difíciles. Sofía nunca en su vida ha tenido que luchar realmente por nada significativo. Le proporcionamos absolutamente todo en bandeja de plata, y me temo que eso la transformó en alguien que honestamente no reconozco. Alguien codiciosa, manipuladora, completamente sin compasión real por los demás, especialmente por ti. Mi respiración se volvía irregular mientras continuaba leyendo esta revelación devastadora. Si te hubiera dejado todo directamente a ti, ella habría encontrado inevitablemente la manera de quitártelo, legal o ilegalmente, usando su educación legal y sus conexiones. Pero tú, mi amor eterno, tú posees algo que Sofía jamás tendrá, verdadera fortaleza interior y sabiduría genuina. Sabía con total certeza que si alguien podía sobrevivir en esa cabaña el tiempo suficiente para encontrar este tesoro oculto, esa persona serías tú. Considéralo como una prueba final definitiva, una que Sofía nunca habría pasado debido a su naturaleza impaciente y superficial. Los derechos minerales de esta propiedad valen considerablemente más que la casa y el dinero que le dejé a Sofía, pero más importante que eso, representan tu libertad absoluta, tu independencia total, tu oportunidad dorada de vivir el resto de tu vida completamente en tus propios términos, sin depender jamás de nadie. Hay documentos adicionales extremadamente importantes guardados en la caja fuerte del banco principal, en una caja de seguridad registrada exclusivamente bajo tu nombre completo. El número específico de la caja está escrito en la parte posterior de esta carta. Úsalo sabiamente y con la inteligencia que siempre has poseído. Te amé profunda y sinceramente durante todos nuestros años compartidos juntos, Elena.
Lamento genuinamente haberte sometido a esta prueba tan difícil, pero sabía con absoluta confianza que eras lo suficientemente fuerte para superarla brillantemente. Ahora vive plenamente, vive por los dos. Al final de la carta había un número cuidadosamente escrito, 247. Me quedé sentada en el piso deteriorado de la cabaña durante mucho tiempo, leyendo y releyendo obsesivamente cada palabra de la carta reveladora. Ricardo había orquestado meticulosamente todo este drama. El testamento que había parecido tan cruel e injusto había sido en realidad su forma brillante de protegerme completamente de Sofía, mientras simultáneamente me otorgaba algo que ella jamás podría tocar o reclamar. Pero había algo más profundo en sus palabras que me provocó una mezcla compleja de amor renovado y dolor persistente. Él me había conocido lo suficientemente bien como para saber que sobreviviría exitosamente a esta prueba brutal. Pero también había conocido a Sofía lo suficientemente bien como para saber que me traicionaría despiadadamente. ¿Cuánto tiempo había sabido que nuestra hija única era capaz de tanta crueldad calculada? Cuando había visto exactamente a la persona fría en la que se había transformado, esa noche, por primera vez en meses interminables, no me sentí desesperada, abandonada o completamente traicionada. Me sentí algo que había olvidado completamente cómo sentir, absolutamente poderosa. Sofía pensaba triunfalmente que me había destruido por completo. Creía firmemente que había ganado definitivamente, que finalmente se había deshecho permanentemente de la madre que consideraba un estorbo inconveniente, pero no tenía la menor idea de la magnitud de lo que realmente había heredado. No podía imaginar que su crueldad había sido exactamente la prueba que Ricardo esperaba que fallara estrepitosamente. Al día siguiente, conduje con determinación renovada hasta el banco en el centro del pueblo. La caja de seguridad 247 contenía aún más documentos reveladores, incluyendo informes geológicos completamente actualizados y correspondencia detallada con 5 compañías mineras diferentes, todas desesperadamente interesadas en los derechos de extracción exclusivos. La oferta más reciente, fechada exactamente una semana antes de la muerte súbita de Ricardo, era por $15 millones. 15 millones. Más del doble de lo que Sofía había heredado en total. Mientras manejaba lentamente de regreso a la cabaña, no podía dejar de pensar en Sofía, probablemente en la casa que solía ser mía, gastando despreocupadamente el dinero que pensaba que representaba su gran victoria definitiva. No sabía que su madre, la mujer a la que había tratado como basura humana, acababa de convertirse en multimillonaria. Pero todavía no era el momento perfecto para la revelación dramática. Primero tenía que decidir exactamente cómo quería usar estratégicamente este nuevo poder devastador. Una cosa era completamente segura. Sofía había subestimado gravemente a la mujer que había criado durante 20 años. Los siguientes días transcurrieron como un torbellino de investigación silenciosa y planificación cuidadosa. Había decidido categóricamente no hacer nada precipitado o emocional. Ricardo había sido meticulosamente estratégico en su planificación, y yo sería igualmente cuidadosa en la ejecución perfecta. Primero contacté discretamente a un abogado completamente diferente, uno que trabajaba en la ciudad vecina y que definitivamente no conocía a Sofía personalmente. El señor Kirelsen era un hombre mayor y extremadamente respetado, especializado específicamente en derechos minerales y transacciones complejas de tierras. Cuando le mostré cuidadosamente todos los documentos, sus ojos se iluminaron con interés profesional genuino. Señora Mendoza, me dijo, ajustándose sus gafas para examinar más detalladamente los papeles oficiales, esto es absolutamente extraordinario. Su difunto esposo tenía documentación completamente impecable. Estos derechos minerales son completamente legítimos y están totalmente separados de cualquier otra herencia familiar. ¿Qué significa eso exactamente en términos prácticos?, pregunté con creciente esperanza. Significa que aunque su hija heredó la casa y el dinero líquido, estos derechos minerales son completamente independientes y autónomos. Están específicamente registrados en su nombre personal y no pueden ser impugnados, reclamados o tocados por absolutamente nadie más. Sentí una ola poderosa de alivio puro. ¿Y las ofertas de las compañías mineras? ¿Son legítimas? Peterson sonrió genuinamente por primera vez.
muy legítimas y extremadamente serias. De hecho, conozco personalmente a 3 de estas compañías. Todas tienen reputaciones excelentes e intachables en la industria. Pero, señora Mendoza, antes de tomar cualquier decisión final importante, le recomiendo encarecidamente que obtenga una evaluación geológica completamente independiente. Los precios de las piedras semipreciosas han aumentado dramáticamente en los últimos años. Siguiendo religiosamente su consejo profesional, contraté inmediatamente a un geólogo independiente y altamente calificado para que realizara su propia evaluación exhaustiva de toda la propiedad. El Dr. Martin Reeves era un hombre distinguido en sus 50 con barba gris y ojos que literalmente brillaban con entusiasmo cuando hablaba apasionadamente de rocas y minerales. Durante 5 días completos lo observé caminar meticulosamente por toda mi propiedad con equipos científicos extremadamente sofisticados, tomando muestras precisas, realizando mediciones exactas, documentando todo con cámaras especializadas. Yo continuaba diligentemente con mi rutina diaria básica, manteniendo cuidadosamente la fachada de la mujer abandonada que luchaba desesperadamente por sobrevivir en una cabaña ruinosa. Mientras tanto, comencé deliberadamente a observar mucho más de cerca el comportamiento específico de Sofía. No era particularmente difícil obtener información detallada sobre ella en un pueblo tan pequeño donde todos se conocían. La gente hablaba constantemente, especialmente en la oficina de correos y en el supermercado principal. Lo que escuché me sorprendió genuinamente, aunque quizás no debería haberlo hecho. Esa Sofía Mendoza está gastando dinero como si literalmente no fuera a acabarse jamás, murmuró la señora López en la fila del supermercado. Ha comprado en el último mes 3 automóviles completamente diferentes. 3 automóviles de lujo en 30 días. Y ese viaje extravagante a Europa que está planificando obsesivamente, añadió su amiga íntima. 3 meses completos en los hoteles más caros y exclusivos. Debe estar costando una fortuna absoluta. Mi sobrina trabaja en la joyería más cara del centro, continuó confidencialmente la señora López. Dice que Sofía ha estado allí 8 veces comprando collares y pulseras que cuestan individualmente más que mi salario anual completo. Escuchaba estas conversaciones reveladoras con creciente fascinación y una satisfacción secreta. Sofía estaba haciendo exactamente lo que Ricardo había predicho con precisión, derrochando el dinero sin ninguna consideración por el futuro o las consecuencias. Una semana después, el Dr. Reeves me entregó personalmente su informe final. Su sonrisa era considerablemente más amplia que antes, y sus ojos brillaban con emoción científica. Señora Mendoza, su propiedad es literalmente un tesoro Yelayikel. Los depósitos de cuarzo son extremadamente extensos y de calidad excepcionalmente alta, pero eso definitivamente no es lo más emocionante que encontré. ¿Qué más descubrió exactamente?, pregunté, mi corazón acelerándose. Amatista de calidad, gema en cantidades substanciales. Muchísima amatista de la más alta calidad posible, y algo incluso mejor, turmalina verde en depósitos que parecen ser extraordinarios. Los especímenes que logré extraer y analizar sugieren depósitos masivos y extremadamente valiosos. No sabía mucho sobre piedras preciosas específicas, pero la expresión completamente extasiada del Dr. Reeves me comunicaba que esto era excepcionalmente bueno. ¿Qué valor económico estamos discutiendo?, pregunté directamente. Conservadoramente, y enfatizo la palabra conservadoramente, diría que los derechos de extracción podrían valer fácilmente entre 20 y 25 millones de dólares. Posiblemente considerablemente más si los depósitos de turmalina son tan extensos como sospecho basándome en mis muestras preliminares. 25 millones de dólares. Más de 3 veces lo que Sofía había heredado en total. Y eso era siendo extremadamente conservador en las estimaciones. Esa noche, mientras cenaba mi cena simple a la luz parpadeante de las velas, no pude evitar sonreír genuinamente por primera vez en meses. Ricardo había sabido exactamente lo que estaba haciendo con una precisión casi sobrenatural. Había convertido mi aparente humillación pública en la mayor victoria de toda mi vida. Pero mi investigación estratégica definitivamente no se detuvo allí. Comencé a prestar mucha más atención a las actividades específicas de Sofía, no desde el despecho emocional, sino desde la curiosidad puramente estratégica.
Una tarde soleada, mientras realizaba algunas transacciones menores en el banco, escuché una conversación extremadamente interesante y reveladora. Sofía estaba en la ventanilla directamente al lado de la mía, y su voz era lo suficientemente alta y dramática como para que fuera completamente imposible no escuchar cada palabra. Necesito transferir inmediatamente otros $100,000 a mi cuenta de inversiones personales, le estaba diciendo imperiosamente al cajero nervioso. Y también necesito información detallada sobre préstamos sustanciales contra el valor total de mi herencia. Tengo algunos gastos extremadamente importantes e urgentes que se aproximan rápidamente. Préstamos contra su herencia. Eso significaba inequívocamente que ya estaba gastando considerablemente más dinero del que tenía disponible inmediatamente en efectivo. Después de que se marchó arrogantemente, esperé estratégicamente unos minutos antes de acercarme casualmente al mismo cajero. Era joven, probablemente nuevo en el trabajo, y parecía visiblemente abrumado por la interacción. Disculpe, le dije con mi voz más maternal y confiable, pero la mujer que acaba de marcharse, ¿no era Sofía Mendoza? Creo que podría ser pariente lejana mía. Oh, sí, definitivamente. La señora Mendoza ha estado extremadamente ocupada últimamente con todas sus transacciones financieras complejas. Transacciones complejas, repetí con curiosidad fingida. Bueno, realmente no debería discutir los asuntos privados de otros clientes, dijo el cajero, pero luego se inclinó hacia adelante conspiradoramente como si fuera a compartir el chisme más jugoso del año. Pero entre usted y yo, honestamente nunca he visto a alguien gastar dinero a un ritmo tan absolutamente desenfrenado. Retiros enormes prácticamente todos los días sin excepción. Esta era información extremadamente valiosa e incriminatoria. Sofía no solamente estaba gastando irresponsablemente el dinero de Ricardo, sino que lo estaba gastando a un ritmo completamente insostenible que la llevaría inevitablemente a la ruina financiera. Varias noches después, mientras revisaba meticulosamente los documentos de Ricardo por enésima vez bajo la luz de las velas, encontré algo crucial que había pasado completamente por alto anteriormente. Una nota pequeña pero significativa escrita en el margen de uno de los informes geológicos más antiguos. Sofía nunca tuvo paciencia genuina para las cosas que realmente importan a largo plazo. Siempre quiso gratificación inmediata y superficial. Elena, en cambio, entiende profundamente el valor de esperar pacientemente el momento más adecuado. Ricardo había entendido a nuestra hija considerablemente mejor de lo que yo jamás había pensado o imaginado. Había visto claramente su naturaleza fundamentalmente impulsiva, su necesidad compulsiva de tener absolutamente todo inmediatamente, y había usado esa debilidad psicológica estratégicamente en su contra. Al día siguiente decidí hacer una pequeña expedición de reconocimiento al pueblo. Hacía semanas que no salía de la propiedad, excepto para las necesidades más esenciales. Pero ahora tenía una curiosidad genuina por observar directamente cómo Sofía estaba manejando su nueva riqueza aparente. La encontré en la boutique de ropa más exclusiva y cara de todo el pueblo, probándose obsesivamente un abrigo que probablemente costaba más que lo que yo había gastado en ropa durante los últimos 10 años completos. ¿Qué opinas de este?, le preguntaba dramáticamente a la dependienta, girando como una modelo frente al espejo de cuerpo completo. Es específicamente para mi viaje de lujo a París el próximo mes. Se ve absolutamente espectacular en usted, señora Mendoza, respondió la dependienta aduladora. Y tenemos zapatos de diseñador que hacen juego perfecto, además de una cartera que complementaría el conjunto completo. Desde mi posición estratégica detrás de un estante alto de bufandas caras, pude observar cuidadosamente a Sofía sin ser detectada. Su comportamiento de compras era extremadamente revelador y patológico. Compraba completamente compulsiva e impulsivamente, eligiendo sistemáticamente los artículos más caros disponibles, sin siquiera preguntar el precio de nada. Era como si estuviera tratando desesperadamente de compensar algo profundo, como si el dinero pudiera llenar un vacío emocional que ni siquiera sabía que tenía en su alma. Cuando salió de la boutique con 6 bolsas grandes y pesadas, la seguí discretamente a una distancia segura. Su siguiente parada fue la agencia de viajes más exclusiva,
donde pasó más de 2 horas planificando lo que claramente eran unas vacaciones absolutamente extravagantes. Después fue directamente a la oficina de un corredor de bienes raíces de lujo. A través de la ventana pude verla examinando obsesivamente folletos brillantes de mansiones que claramente estaban completamente fuera de su alcance real, incluso con toda su herencia. Era simultáneamente fascinante y profundamente triste. Sofía estaba actuando exactamente como una persona que había ganado inesperadamente la lotería y no tenía absolutamente ninguna idea de cómo manejar responsablemente la riqueza repentina. Estaba tomando decisiones financieras completamente impulsivas que la llevarían inevitablemente a la ruina económica total en menos de 5 años. Esa noche, de vuelta en mi cabaña ahora secretamente próspera, hice algunos cálculos matemáticos básicos basándome en todo lo que había observado y escuchado durante mis investigaciones. Sofía estaba gastando aproximadamente $150,000 por mes. A ese ritmo completamente insostenible, sus $8 millones durarían menos de 5 años. Y eso sin contar todos los intereses que probablemente estaba acumulando en préstamos adicionales. Ricardo había tenido razón absoluta. Sofía no tenía ni la disciplina ni la sabiduría para manejar apropiadamente la verdadera riqueza a largo plazo. Pero yo definitivamente sí. Mientras las velas parpadeaban dramáticamente a mi alrededor y el bosque susurraba misteriosamente en la oscuridad exterior, tomé una decisión definitiva y estratégica. Era finalmente hora de comenzar a convertir mis derechos minerales en realidad tangible, pero lo haría completamente a mi manera, en mis términos exactos, y cuando fuera el momento absolutamente perfecto para el máximo impacto. Sofía tendría su sorpresa devastadora, pero primero tendría que experimentar su caída inevitable y humillante.